Listo. Primero que todo, por ley de protección de datos y manejo de la información, por favor, ¿me autorizan la grabación de la sesión? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es presentarme. Mi nombre es Daniel Fernando Contreras Orjuela. Soy el instructor que va a estar acompañándolos durante, en calendario, 4 semanas para orientar, compartir con ustedes sobre la transversal de llamada Aplicar prácticas de protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Yo de profesión soy ingeniero industrial, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, actualmente candidato a magíster de un MBA en Dirección y Administración de Empresas, pues, por mi parte considero que amplia experiencia tanto en el sector de la educación superior como en el sector productivo, en donde más de 16, ya 17 años en el sector productivo, trabajando en seguridad y salud al trabajo y en otras áreas de la ingeniería industrial. Eh, y en la educación superior, ya estoy cumpliendo más de 10 años. Desde el 2016 a la fecha, en universidades como la Universidad de Cundinamarca, Universidad del Tolima, Minuto de Dios, y desde hace 2 años compartiendo con ustedes en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, esa es mi presentación como tal. Si alguien tiene alguna pregunta y demás, tranquilo, pueden abrir el micrófono y pueden hacer la respectiva pregunta. No sé si aprovechamos el tiempo, se quieren hacer una pequeña presentación. Yo estoy ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca. De acuerdo al Centro Agroecológico Empresarial, está ubicado con sede principal en Fusagasugá, Cundinamarca. Pero no, quisiera saber de dónde nos estamos encontrando el día de hoy. No sé si empezamos con Lorena. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Lorena Gamarra, soy costeña, vivo en Cartagena. Y bueno, es un placer para mí poder estar en esta clase y compartir pues todos los contenidos que usted tiene para pues que nosotros avancemos en esta formación. Vale, Lorena, muchas gracias. Carol. Hola, buenas noches. Mi nombre es Caro Nicole López Ramírez. Yo, es- pues, ahorita estoy ubicada en Bucaramanga, Santander, y estoy dispuesta a aprender y conocer nuevas cosas en este curso. Ok. Saray. Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Sara Ibaka y pues estoy desde Bogotá y pues nada, con la mejor actitud. Listo, listo. Muchas gracias. Acá ya sigue compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si ya se ve la pantalla. Sí, se ve. Listo, perfecto. Entonces, nosotros estamos en un tecnólogo llamado Desarrollo de Gráficos Visuales. Y entonces, de acuerdo a esto, muchos dirán ustedes, venga, pero yo voy a trabajar en desarrollo de medios gráficos visuales, precisamente voy a estudiar esto. ¿Para qué la seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental en este programa que estoy cursando? Y entonces la respuesta que yo les podría decir, porque también si yo lo estuviera estudiando, me podría hacer esa pregunta, la respuesta es que lo que voy a contarles, los que les voy a informar, lo poquito, porque sinceramente va a ser muy poquita la información frente a todo el mar de información que existe sobre estos temas, eh, es que no lo vean solamente para el trabajo, no lo vean solamente por ejecutar una tarea, sino lo hagan porque esto lo vamos a hacer por convicción y que así como le dicen seguridad y salud en el trabajo, protección ambiental, asociado a una empresa y demás, esto todo lo que vamos a hablar puede ser replicado en sus hogares, en sus casas, localidades,
municipios, donde se encuentren en cualquier tipo de actividad, lo podemos hacer. Con un solo fin. El fin básico es evitar dolor. Eso es lo que yo quiero que vayamos con la primera convicción, es que queramos, o lo que vamos a hacer, o lo que yo quiero es que ustedes digan después de 3, 4 semanas que nos estemos encontrando acá, revisando información, compartiendo, digan, venga, realmente esto lo puedo aplicar en mi casa y lo importante es que queramos evitar dolores. ¿Listo? Cualquier tipo de dolor, así sea económico. Cuando uno pierde 50 pesos, también les duele el bolsillo y eso duele. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a estar trabajando en la fase 2, elaborar piezas gráficas, y dentro de esta fase 2, vamos a estar trabajando en la actividad de proyecto número 5. El material de formación que vamos a estar trabajando sería fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a empezar con fundamentos, que ya tengo acá abierto nuestro material de formación para el día de hoy. Pero la guía en la cual nosotros vamos a estar trabajando, que de una vez la vamos a abrir, para nuestra competencia va a ser la guía número 6. Y dentro de esa guía, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros específicamente dentro de las transversales vamos a estar trabajando nuestra competencia de aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Dentro de ello, esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. El primero de ellos es analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales, ATL, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. El segundo de ellos, implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. El tercer resultado de aprendizaje es realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y SST de acuerdo al área de desempeño. Y el cuarto resultado de aprendizaje, proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social. Esos son los 4 resultados de aprendizaje. Pero si yo voy más allá, nos dicen entonces que vamos a trabajar en las siguientes actividades. Dentro de nuestra guía de aprendizaje, o para nuestra transversal, dentro de la guía de aprendizaje, cada resultado de aprendizaje está asociado a una actividad y por ende a una evidencia. Entonces, ¿cuántas evidencias vamos a entregar? 4 evidencias que ya vamos a verlas, a mencionarlas como tal. Entonces, para ver las evidencias, no me gusta trabajar mucho acá, sino me gusta ver directamente en Sayuna, qué es lo que encontramos en nuestra plataforma. Mientras cargo un segundo. Yo procesando la información. Veámoslo por acá. La primera evidencia de aprendizaje va a ser un cuestionario, 10 preguntas. La segunda va a ser una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Para ello, yo les voy a mostrar una herramienta, la vamos a trabajar en la segunda sesión, que es dentro de 8 días, el próximo martes, 6:30 p.m. Y voy a mostrarle una de las estrategias para que nos puede servir en cualquier tipo de actividades para implementar controles para evitar que nos ocasionen daño en cualquiera de las actividades que desarrollemos. La tercera actividad, ya trabajando específicamente en el segundo material de formación que se llama Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud del Trabajo, vamos a estar resumiendo ese material de formación en un mapa mental respecto a estos planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Y por último, vamos a entregar un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Este video va a ser algo muy activo, muy chévere, trabajando con otras fichas, otros aprendices. Se han entregado
materiales muy, muy didácticos que me gustaría de mi parte, pero es un tema ya de cada uno de ustedes que poderlo compartir con toda la comunidad del SENA como tal. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, guía de aprendizaje 6, dentro de las cuales tenemos 4 evidencias por entregar, correspondientes a 4 resultados de aprendizaje dentro de la competencia transversal, aplicar prácticas de protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y si no, ya para darle candela a nuestro material de formación. ¿No todo claro hasta el momento? Todo claro. Listo. Entonces venimos acá. Como nuestra primera evidencia es un cuestionario, y de por sí yo ya estuve mirando el cuestionario y me di cuenta que muchos de ustedes ya lo resolvieron con resultados muy sobresalientes por encima de los 70 puntos. 12 personas ya lo han intentado, ya realizaron el cuestionario, pero igualmente, pues vamos a hacer. El cuestionario es muy sencillo, es sobre conocimientos, como tal. Entonces acá 12 personas ya lo intentaron, de los cuales solamente uno, por si la distinguen, que lo hizo el 10 de diciembre del año 2025, quedó pendiente. Listo. Y vengamos a nuestro material de formación. Esto lo dejamos acá. Listo. El material de formación, Fundamentos del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a encontrar información clave básica de lo que debemos tener en cuenta dentro de nuestra formación o para entender esa vaina de qué se trata en el medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el material de formación está dividido en 3 partes. Bueno, en realidad 2 partes, en donde una se habla específicamente del medio ambiente, otra específicamente sobre seguridad y salud en el trabajo, pero lo importante es que podamos entender que tanto lo uno como lo otro son complementos dentro de todo lo que vayamos a hacer. Yo hablo siempre de actividades, tanto en nuestro hogar, tanto en nuestras actividades de ocio como en las actividades laborales, porque debemos mantener un equilibrio. Entonces, frente a ello, pues vamos a darle la introducción. Dentro de la introducción, ustedes van a encontrar, ahorita por temas de tiempo, ustedes van a ver este video. Yo les voy a compartir Ustedes entran al material de formación y encuentran el video, donde tenemos una parte muy básica, un video muy cortico de 7-8 minutos. Nos están comentando sobre ello, pero para que ustedes lo puedan ver por parte de ustedes. ¿Listo? Lo segundo, vamos a entrar en el tema de medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, muchas veces, si no en la mayoría de veces, hasta a mí me pasó cuando no conocía y ni estudiaba o no estudiaba el tema del medio ambiente, decíamos que cuando hablábamos del medio ambiente era la naturaleza, los animales, las plantas, las zonas verdes como tal. Y no está mal, pero el medio ambiente son muchas más cosas que debemos entender. O eso es solo una partecita, esas cosas que mencionamos. Entonces, para ello, cuando vamos a definir el medio ambiente, tenemos que entender acá dentro del material de formación, tenemos 4 conceptos para que lo podamos asociar y entender en realidad qué es el medio ambiente. ¿Listo? El primer término que debemos tener en cuenta es el término de ecología. El término ecología prácticamente es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre organismos y su medio. ¿Esto qué quiere decir? Son las relaciones que incluyen factores físicos, como lo que encontramos en cualquier ambiente, o sea, lugar donde nos encontremos, luz, temperatura, viento, con elementos químicos como el oxígeno o el carbono, nitrógeno que encontramos en el aire, y elementos biológicos que interactúan constantemente en complejos sistemas independientes. Y uno queda, oiga, me enredaron un poquito más, ¿cierto? En algunos casos, en algunos puedan que no. Pero entonces ya vamos a ir entendiendo. Entonces aquí nos dicen relaciones que incluyen factores físicos, químicos y biológicos. Relaciones. Vayámonos con esa palabra, con ese concepto.
El segundo concepto que debemos tener en cuenta es biodiversidad. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Se refiere, cuando hablamos de biodiversidad, se refiere a la variedad de organismos vivos en todos los niveles. Entonces, acá dice, incluyendo diversidad genética de especies y ecosistemas. Listo. Hasta ahí. Variedad de organismos vivos en todos los niveles, incluyendo diversidad genética de especies y ecosistemas. A veces queremos entender o decimos que por sí, lo que tengo resaltado en este momento en pantalla, se dice que Colombia es un país biodiverso porque se encuentra dentro de que existen más de 10 millones de especies en el planeta pero me perdí. Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad en especies de vertebrados y plantas vasculares. Pero lo estamos llevando allá, no. Cuando hablamos de biodiversidad, es entender que nosotros, los seres vivos, humanos, plantas, animales y todo lo que tenga vida, tenemos características diferentes. Y cuando tenemos características diferentes, no solamente es decir que somos genéticamente diferentes, como dicen, incluyendo la diversidad genética, por todos tenemos un ADN y un ARN diferente, pero características diferentes tanto físicas como aptitudinales. Y por eso tenemos criterios. Hasta las personas más idénticas que vienen siendo los gemelos tienen diferencias. Muchos encontramos y sabemos cuál es el gemelo 1, cuál es el gemelo 2 y así sucesivamente. También dentro de esa biodiversidad encontramos razas y todas las características culturales que podamos encontrar. Nosotros no somos los mismos. Por ejemplo, yo estoy en el centro del país, en Cundinamarca. Para mí, nosotros podemos considerar, por decirlo así, rolos, con Saray, que está en Bogotá, pero para Lorena, que está en la costa, costeños, y tenemos características de cultura, de comportamientos que son diferentes. En este orden de ideas, así pasa tanto en los animales como en las plantas, y lo que debemos entender es que todos, al ser diferentes, no vamos a pensar ni actuar de la misma manera. Aunque lo queramos y sea el mejor de los escenarios, no va a pasar. Entonces debemos entenderlo y debemos adaptarnos y en el entendimiento y en esa adaptación saber que vamos a encontrar personas diferentes. Siguiente concepto que vamos a tener en cuenta, ambiente. Cuando hablamos del ambiente, nos dice aquí, esto es un poquito más específico, más detallado, que es un sistema dinámico, o sea, que se está moviendo, dinámico y complejo, compuesto por elementos bióticos y abióticos. Los bióticos tienen vida y los abióticos teóricamente no vivos, inertes, así como por sus relaciones e interacciones. También incluye componentes inmateriales como valores culturales y simbólicos. El estudio ambiente abarca tanto las leyes naturales que rigen los ecosistemas como las relaciones sociohumanas. Se suelen clasificar en medio natural y medio social. Entonces lo que queremos decir, no, lo que dice el autor, porque acá hay unos autores muy Chaus y Guerrero, nos dicen que cuando hablamos del ambiente es interrelaciones dentro de un sistema dinámico. ¿Qué es un sistema? Muchos procesos, muchas actividades que estamos interactuando entre sí, pero lo que importa son las interrelaciones o relaciones que tenemos entre los elementos vivos y teóricamente no vivos. Eso es ambiente. Y si yo le digo medio ambiente, aquí como para terminar de conceptuar, es en el entorno en el que nos encontramos. Pero para definir más el medio, si lo miramos de esta manera, tenemos el siguiente concepto que sería ecosistema. Y el ecosistema es un sistema formado por comunidades de seres vivos y un entorno físico, o sea, ya delimitado con unos límites de acuerdo a donde nos encontremos. Y entre ellos, dentro de esa limitación, estamos actuando. Por eso, aquí los del centro del país, nos llamamos rolos cundiboyacenses,
Lo del eje cafetero con Antioquia se consideran paisas, y los costeños, una gran zona del país, zona norte, se consideran, su cultura son costeños, porque tienen una interacción bajo cultura y hábitos como tal. Así son los animales, así son las plantas, y así mismo interactuamos con todo lo demás que nos rodea. Entonces, con esos 4 conceptos: ecosistema, ambiente, biodiversidad y ecología, es que debemos entender qué es el medio ambiente. Pues como les decía, es interrelacionarlo con lo que nos rodea, con todo, hasta con en este caso yo tengo el mouse, un teclado, computador, otra pantalla auxiliar, un escritorio, una silla, los audífonos, tengo una ventana, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos tener. Listo. Teniendo en cuenta el medio ambiente, busca unos objetivos como tal de manera general. El primero de ellos es tener un desarrollo sostenible. ¿Qué es un desarrollo sostenible? Busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Y creo que hoy en día muchos de nosotros no pensamos en qué ambiente, qué medio le vamos a dejar a las futuras generaciones. ¿Cuáles son las futuras generaciones? Nuestros hijos, nuestros nietos, y etcétera, etcétera. Y se basa en 3 pilares fundamentales: un tema no solamente ambiental, sino social y económico. Este enfoque fue popularizado en el informe de Brundtland en 1987 y es la base de agendas globales de sostenibilidad. Y ustedes se han dado cuenta, o algunos sí, algunos no, las organizaciones de las Naciones Unidas u otras organizaciones, uno de los temas principales que siempre ponen sobre la mesa es el tema del medio ambiente. Y ahí es donde trabajan esto. Otro de los objetivos es manejar el tema de la huella ecológica. ¿Qué es manejar la huella ecológica? Pues tener indicadores o resultados positivos que permitan calcular la demanda de recursos naturales que genera una persona, una organización o país. Se expresan hectáreas globales necesarias para producir recursos consumidos y absorber los residuos generados. Ayuda a entender el impacto humano sobre la capacidad de regeneración del planeta. Prácticamente es, allá a través de una medición, de una formulita, se está calculando es qué tanto estamos consumiendo por per cápita, o sea, por persona. Y en ese ejercicio se realizará una evaluación, un cálculo de si estamos consumiendo más de lo que el mismo planeta puede generar o hay un equilibrio. ¿Listo? Cambio climático. Creo que muchos han escuchado esto en noticias desde hace algunos años hacia acá. Es donde hacemos referencia, o se hace referencia a las variaciones significativas y persistentes en los patrones climáticos del planeta, atribuibles en gran medida a actividades humanas que generan gases de efecto invernadero. Estas alteraciones afectan ecosistemas, biodiversidad y las dinámicas socioeconómicas. Y por último, también se desea controlar la contaminación ambiental. Es la presencia o introducción de agentes contaminantes en el entorno natural que causan efectos adversos en el medio ambiente o en la salud humana. Puede ser química, metales pesados, física, ruido, radiación o biológica. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos y los objetivos del medio ambiente, pues ya podemos empezar a trabajar un poco más a detalle. Componentes del medio ambiente. Entonces dijimos, tenemos los elementos bióticos o agentes bióticos, los abióticos y socioeconómicos. Bióticos, que tenga vida. Abióticos, teóricamente no vivos, como los factores físicos, químicos, aire, agua, suelo, luz, temperatura, minerales. Pero entre ellos actuamos. Pero también nosotros dentro del medio ambiente, como les decía, tenemos que interactuar con todo lo que nos rodea. Tenemos los factores socioeconómicos. Entonces, actividades humanas como la producción, consumo, urbanización, tecnología, cultura, políticas públicas, entre otras cosas. Debemos entender que también tenemos diversidad de ecosistemas. Y entonces, como el ecosistema era la relación entre elementos vivos y no vivos dentro de una delimitación, debemos entender que tenemos ecosistemas. Yo en mi familia, de puertas de la casa o del apartamento donde vivo, hacia adentro tengo un ecosistema. Tenemos unas reglas de juego, un modo de comportamiento, hábitos que tenemos con la familia. Puertas para afuera, el conjunto cerrado donde vivo, o el barrio, o el municipio,
Nosotros en el SENA tenemos unas reglas del juego donde interactuamos y compartimos información. Información o especie como tal. Eso se trata de los ecosistemas. Entonces, para dar unos ejemplos, hay ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, pero debemos tener en cuenta eso. ¿Qué es lo importante de los ecosistemas y que puede salir a la pregunta del cuestionario? Es tener en cuenta que hay servicios que se generan dentro de los ecosistemas. Estos servicios ecosistémicos son 4. El primero de ellos es el servicio de aprovisionamiento. ¿Qué es? Son los productos obtenidos directamente de la naturaleza como alimentos, agua dulce, leña, fibras, plantas medicinales, materiales de construcción. En Colombia, por ejemplo, los ecosistemas de páramos suministran agua potable a millones de personas. Eso es aprovisionamiento. El segundo de ellos, servicios de regulación. Son beneficios que se derivan de la capacidad de los ecosistemas para regular los procesos naturales. Incluyen la regulación del clima, calidad del aire, control de enfermedades, la polinización, la fertilidad de los suelos y el control de inundaciones. Ejemplo, capacidad de los humedales para filtrar contaminantes y regular el flujo del agua. Y yo pongo otro, un servicio de regulación es el ciclo del agua, el ciclo del aire, del oxígeno. El oxígeno normalmente nosotros, cada vez que estamos respirando por necesidad, nosotros tomamos del aire oxígeno, 2 moléculas de oxígeno, y exhalamos dióxido de carbono. O sea, las 2 moléculas de oxígeno sumados al carbono. Y dentro de ese equilibrio de regulación, las zonas verdes, los vegetales, absorben el dióxido de carbono y vuelven a llevar al aire el oxígeno para que haya un equilibrio. Ahora, dentro de eso, nosotros, ¿qué tanto estamos colaborando para mantener ese equilibrio? Normalmente en las grandes ciudades lo que hacemos es cada vez desplazar la zona vegetal, las zonas verdes, y cada vez estamos urbanizando. ¿Sigue siendo medio ambiente? Sí, pero estamos afectando el tema de los servicios de regulación y asimismo el aprovisionamiento. Servicios culturales son valores no materiales que los ecosistemas brindan a las sociedades, como la recreación, el ecoturismo, la identidad cultural, espiritualidad y el valor estético. En Colombia, muchos territorios indígenas consideran ciertos paisajes y especies como sagrados, lo cual refuerza el vínculo cultural con la naturaleza. Pero yo me voy a otros más puntuales y específicos. Si yo me voy al eje cafetero, no sé si todos han tenido la oportunidad de ir al eje cafetero, Armenia, de alrededores, allá hay un servicio cultural de que es una identidad del arriero, de la cultura cafetera y demás, en donde desde que uno entra a la región ya siente esa parte. Y eso es lo que debemos entender de ciertos ecosistemas. Si yo voy a poner un ejemplo en el que tuve la oportunidad a ir hace algunos años, en donde a mí me gusta el fútbol. Y yo puedo tener ir a otros lados donde tienen el fervor y cultura del fútbol. Y cuando entramos allá, pues vamos a vivir en ese tema, en esa cultura, frente a esos hábitos en el fútbol. Así como si viajamos a otros países, debemos adaptarnos a los servicios culturales que se tienen como tal. ¿Listo? Y por último, los servicios de soporte o sostenimiento. ¿Qué son los servicios de soporte y sostenimiento? Son aquellos procesos ecológicos fundamentales que permiten que los demás servicios existan, incluyendo el ciclo de nutrientes, formación de los suelos, la fotosíntesis y la reproducción de especies. Aunque no se usan directamente, son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues hasta acá es la información que les puede salir en el cuestionario. Ustedes, para que vayan revisando más adelante, porque el material es un poquito extenso y también por el tiempo, como nos iniciamos un poquito después de la hora pactada o programada inicialmente, es para que revisen esas características de la transformación de los ecosistemas y el cambio ambiental global. Entonces tenemos energía, gases atmosféricos, suelo, agua, hábitat, desechos, mantenimiento, y que tiene que ver con los ecosistemas, de dónde se presentan, dónde se ven, y el sistema humano simplificado. Y así, normalmente también podemos ver el impacto de los ecosistemas terrestres en Colombia. Eso lo pueden revisar como tal, pero me gustaría pues ya pasar un poquito más adelante
al tema de seguridad y salud en el trabajo. Esto del marco normativo ambiental lo vamos a tocar en la tercera sesión cuando vayamos a trabajar el mapa mental. Esto ya lo trabajamos después. ¿Listo? Aquí yo le voy a continuar y vamos a trabajar ya en seguridad y salud en el trabajo. Frente a la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué debemos entender? Y al igual que en la gestión ambiental. Ya dijimos que en la gestión ambiental, bueno, para concluir la ambiental, ¿qué es la interrelación con lo que nos rodea? Relacionarnos, interactuar con lo que nos rodea dentro de un espacio. Eso es medio ambiente. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer? Allá queremos evitar un dolor. Yo les dije desde el inicio de la sesión que lo que vayamos a hablar es evitar un dolor. Entonces, el dolor que queremos evitar es el daño al ambiente, al medio ambiente sobre todo, pero acordemos que el medio ambiente no son solo animales, plantas y las zonas verdes, sino todo lo que nos rodea. Entonces, evitar el daño a los seres humanos, a los animales, a los vegetales y a la infraestructura. O sea, lo busca de manera general. Y esos daños se llaman normalmente impactos. ¿Hay impactos positivos en el ambiente? Sí. Pequeños, poquitos, sí. Pero normalmente los impactos que generamos en el medio ambiente son negativos. Lo que buscamos es que ojalá sea cero, pero si no podemos ser cero, que ojalá el impacto o la negativa que estamos haciendo sea lo más cercano a cero. Eso frente al medio ambiente. Ahora, en seguridad y salud del trabajo, buscamos evitar otro dolor. El otro dolor va enfocado sí, y solo sí, enfocado no quiere decir que no esté alineado, de por sí está muy alineado con lo que acabo de decir del medio ambiente, es que aquí está enfocado es a las personas. ¿Por qué? Porque son las que, voy a ponerlo en términos coloquiales, son las que se quejan. Las personas son las que nos quejamos. Entonces, la seguridad y salud del trabajo es una disciplina orientada a promover el bienestar físico, mental y social de los trabajadores a través de la prevención de accidentes y enfermedades. Lo primero que quisiera preguntarles, aunque no sé si alguien quiere participar, es cuando ustedes están en una labor, en el trabajo, ¿quién les ha llegado por allá que les dicen, llegó el de seguridad y salud del trabajo, anteriormente llamado CISO, llegó el que no sé qué, que el que no deja trabajar, el que molesta, el que es un fastidioso, etcétera, etcétera? No sé si les ha pasado eso. A mí me pasó antes de ser especialista en esta profesión. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos la seguridad y salud del trabajo es como una obligación, más no como una disciplina. Entonces, lo primero que debemos entender, o que quiero que se lleven el día de hoy ustedes, es que tenemos que ver tanto lo de medio ambiente como lo de seguridad y salud como una disciplina. ¿Pero qué es una disciplina? Que lo que nos digan que deberíamos hacer o debemos hacer en la ejecución de las actividades, lo hagamos por convicción, o sea, porque nos nace y no porque nos estén diciendo que lo tengamos que hacer. Y asimismo, por eso en Colombia, el único sistema de gestión, sistema es articular todos los procesos de actividades que hay en una empresa, gestionarlos para llevarlos a cabo de manera conjunta, que es obligatorio en el país para cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, independientemente de a qué se dedique, es el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Es el único sistema de gestión de obligatorio cumplimiento. ¿Y por qué? Porque no nos están afectando a las personas. Aquí debemos empezar a buscar, si es con la ley, pues con la ley, en este caso a través del decreto 1072 y la ley 1562 del año 2012, donde dicen que esto lo debemos hacer sí o sí. ¿Listo? Como les digo, las leyes las voy a mencionar, pero vamos a trabajar un poquito más detallado en la tercera sesión. Entonces, en resumen, ¿qué busca? Lo que les decía, evitar que los trabajadores sufran daños en su salud por condiciones propias del trabajo, promoviendo entornos laborales seguros y saludables. Y aquí un resumen, entonces, una disciplina para la prevención de enfermedades y accidentes
causadas por condiciones de trabajo, lo cual lleva a la protección y promoción de la salud de los trabajadores, mejorar las condiciones del trabajo, que es la obligación de las empresas en la mayoría de los casos, y tener o promover la salud de los trabajadores. ¿Pero la salud en qué? En lo físico, en lo mental y en lo social, en los tres aspectos. Ahora, teniendo en cuenta eso anteriormente, ¿qué es lo que es seguridad y salud en el trabajo? Ahora lo que debemos entender es, venga, si yo quiero evitar un peligro, digo, yo quiero evitar un dolor, accidente, ya sea por accidente o por enfermedad, ¿qué debo hacer? Primero, debo entender o saber qué es lo que me causa daño. Y en ese ejercicio, lo que nos causa daño se llama peligro. Y el primer ejercicio que debemos hacer es identificar peligro. Pero definamos peligros. Por acá no nos dice, en el material no está bien, no está definida como tal. Pero peligros, para ponerlo así, míralo acá, sí está, sí está. Peligro se define como una fuente, situación o acto con potencial de causar daño, ya sea en términos de lesión o enfermedad, o en afectaciones a la propiedad, al ambiente de trabajo o ambos. La correcta identificación de los peligros permite implementar estrategias de control eficaces. Entonces, si yo quiero que algo no me haga daño, debo primero identificar qué es lo que me puede causar. Porque si yo sé que, ejemplo, un celular, un teléfono celular me puede causar daño, ustedes pueden analizar e implementar ciertas cosas para que ese aparatico o ese peligro que hayan identificado no les cause daño. ¿Cierto? Pero como no lo identificamos, eso el celular no nos hace daño y demás, y utilizo y venimos chateando y escribimos. Para desarrollos médicos, desarrollo de medios gráficos visuales, utilizamos el computador. Mucho tiempo con el mouse y demás, diseñando, pegado a las pantallas, pero como eso no nos causa daño, no pasa nada. ¿Qué pasa? Meses, años después tenemos porque en una tendinitis, desviación de la columna por malas posturas, síndrome del túnel carpiano, problemas visuales, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque no lo identificamos. Y si no lo identificamos, no lo podemos gestionar. Y si no lo gestionamos, el daño sí o sí va a llegar tarde o temprano. Eso es lo que debemos tener. Ahora, según la Guía Técnica Colombiana número 45 del año 2012, ese como referente en Colombia, no es de obligatorio cumplimiento que se ejecute la Guía Técnica Colombiana número 45, pero nos da esa orientación. Y dentro de eso nos clasifican los peligros en familia. La primer familia de los peligros se llaman los físicos. Incluyen peligros como el ruido, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones, presiones anormales, entre otros. Tenemos los peligros químicos y tenemos los peligros biológicos. Si hago en la siguiente sesión, lo detallamos directamente en la Guía Técnica 45, lo detallamos un poquito más. Tenemos acá primero, se me había olvidado decirles, el material de formación tiene algunos aspectos por mejorar. Entre esos, no tenemos una familia por la Guía Técnica 45 y la GTC 45. No tenemos una familia de peligros ergonómicos, se llaman peligros biomecánicos. Tenemos la familia de peligros por condiciones del trabajo o los psicosociales. ¿Listo? No tenemos peligros mecánicos de seguridad, se llaman peligros por condiciones de seguridad. Y por último tenemos la familia de los fenómenos naturales. ¿Listo? Acá ustedes pueden descargar el decreto único reglamentario del sector trabajo, en el cual se puede abrir, es el decreto, por decir, la Biblia hoy, 17 de marzo del 2026, en donde se define que todas las empresas deben implementar un sistema de gestión. Ahí mismo se dice qué debemos cumplir dentro de ese sistema de gestión. Como les mencionaba ahorita, tenemos la Guía Técnica Colombiana número 45 como la guía, el estándar para Colombia, aunque no es de obligatorio cumplimiento porque nos dice debe tener una metodología. La GTC 45 es una, pero también a nivel mundial existen otras metodologías como las que se mencionan acá. El método INSHT de España, un modelo británico, el BS 8800,
y el método FIND, que también son muy utilizados como tal. Aquí voy adelantando. Listo, entonces ya sabemos que peligro, bueno, le leí la definición de peligro, pero no les expliqué. Peligro, fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, propiedad, medio ambiente. Entonces, fuente, prácticamente para que se lo lleven en la casita, todo lo que ustedes puedan observar que les pueda causar daño. Eso es la fuente. Entonces yo veo que acá tengo el mouse, el computador, el escritorio, la silla. ¿Me pueden causar daño? Sí. Entonces son fuentes. Si yo estoy en la calle, veo una moto, un carro, otras personas también son peligros, sí, porque me pueden causar daño. El mismo piso, la misma polución, ambiente, bueno, material particulado que se encuentra en el ambiente, todo eso son peligros. Por eso en algunos casos, ejemplo en Bogotá, en algunos casos muchos andan con protección nasobucal, pues para evitar que la polución o la contaminación por monóxido de carbono u otros gases nos afecten. Entonces, ahí es donde empezamos a implementar gestión, control. ¿Listo? Fuentes. Situación. En este momento nosotros estamos en una situación de formación. Como una situación, nos tenemos que sentar frente a un computador o un dispositivo electrónico para poder observar la clase. Entonces nos llevan a contemplarnos en una exposición específica frente a los peligros. Entonces, por lo tanto, esa situación se considera un peligro como tal. Así como muchos de ustedes en las mañanas tienen que desplazarse de sus hogares a otro lugar, normalmente el lugar de trabajo. Entonces, el desplazamiento se considera una situación que genera peligro. Y acto, por último, son las decisiones propias o involuntarias, digo, voluntarias o involuntarias de las personas. Muchas personas, partiendo de la buena fe, no se quieren hacer daño o no quieren hacerle daño a otra persona. Pero voluntariamente o involuntariamente pueden realizar alguna actividad que lo lleve o conlleve a la afectación de un dolor de otras personas, medio ambiente o la infraestructura. Listo. Esperen un segundo. Un segundo que me entró una cosa. Listo, que ver con ustedes. El segundo concepto que debemos tener en cuenta es el riesgo. Muchas veces confundimos la definición de riesgo con la de peligro, pero como ya sabemos que el peligro es lo que nos puede causar daño, ahora, ¿qué es riesgo? El riesgo como tal es medir en términos de probabilidad que un peligro me pueda causar daño. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Entonces, para explicarlo de mejor manera, voy a ponerlo en algo más tangible o más tácito. Ejemplo, estamos en la calle, o muchos pueden haber, estamos en la calle, conduzcan o no conduzcan vehículos. Entonces, una moto. ¿La moto es un peligro? Sí. ¿Nos puede causar daño? Sí. Pero mientras estamos en la calle, ¿cuál es el riesgo que la moto nos cause daño? ¿Baja, media, alta o muy alta? ¿Qué dicen ustedes? Normalmente, si estoy bajo la exposición o estoy en la exposición frente a ese peligro, el riesgo va a aumentar, va a ser de mayor probabilidad. Ahora, el mismo peligro, la moto sigue siendo un peligro, sí, pero en este momento yo estoy en mi hogar. ¿La probabilidad de que la moto me cause daño es la misma? No, el riesgo cambió. ¿Por qué? Porque acá tengo unos controles que me están evitando o me están protegiendo de que ese peligro no me cause ese daño. Entonces, a eso es lo que vamos a valorar con el riesgo. El riesgo puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de la situación, el entorno o la misma generación, desarrollo de la actividad, dependiendo de materiales, equipos, capacitación, entrenamiento, entre otras cosas. Entonces, eso es peligro, daño, causa daño, potencial de causar daño, y riesgo es la probabilidad de que ese peligro me cause ese daño.
Y normalmente lo asociamos a unas consecuencias. ¿Por qué? Entonces, cuando decimos, no, el riesgo es alto, pero ¿alto de qué? Ah, el riesgo es alto de que me ocasione un atropellamiento, o el riesgo es alto de que me pueda caer, el riesgo es alto de que me pueda generar un dolor de espalda, una lumbalgia, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y una vez identificados los riesgos, es donde debemos implementar medidas de intervención. ¿Qué son medidas de intervención? ¿Qué voy a hacer para que ese peligro no me cause daño? O sea, bajar el nivel de riesgo. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Otro de lo que hemos mencionado, segundo aspecto por mejorar del material de formación, nunca podemos llamar riesgo químico, físicos, biológicos, no, son peligros. El riesgo son probabilidades. Entonces, esta partecita, por favor, les pido el favor que lo omitan. Estas dos cositas no deberían ser riesgos, sino peligros. ¿Listo? Dentro de las medidas de intervención, según la Guía Técnica Colombiana número 45, lo que se busca es, primero, eliminar el peligro que no exista. Si no exista, pues no hay riesgo frente a ese peligro, pero es muy difícil. Entonces, lo que buscamos es, venga, busquemos sustituirlo por algo de menor riesgo, o sea, de menor probabilidad de un accidente o enfermedad. Pero, oiga, también es difícil. Difícil porque cambiar de materiales que en algunas empresas inventa aumentar costos de producción, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No, implementemos controles de ingeniería. Eso normalmente son modificaciones al ambiente laboral, el desarrollo de la actividad, los procesos y demás, para hacerlo de una manera más optimizada. Luego vienen los controles administrativos, temas de capacitación, entrenamiento, todo el tema documental de los trabajadores, señalización, procedimientos seguros, entre otras cosas. Y por último, sin decir que no sea necesario, estarían los elementos de protección personal o equipos de protección personal. ¿Qué es un equipo de elemento de protección personal? Un dispositivo que cubre a una parte del cuerpo frente a los peligros. Eso es un equipo de protección personal. Cuando les digan en alguna empresa que si los tienen que utilizar, utilícenlo. Por algo, allá alguien dijo que tenían que hacerlo. ¿Pero por qué lo dijeron? Porque por ahí hay un peligro que les puede causar daño y es mejor evitar. ¿Listo? Eh, ya 5 minuticos más porque nos estamos extendiendo un poquito. Cuando hablamos de exposición, muy asociado para determinar el riesgo, normalmente si me expongo muy poquito, pues la probabilidad es menor. Pero si me expongo mucho a un peligro, la probabilidad puede aumentar. Y cuando hablamos de exposición, tenemos clasificación por 4 tipos. Entonces tenemos los peligros continuos, frecuentes, ocasionales y esporádicos. Continuo, desarrollo de la actividad durante toda la jornada laboral, para lo que me contrataron. Frecuente, varias veces durante el día, pero por tiempos cortos. Ocasional, va a ponerlo así en palabras coloquiales. Ustedes en la empresa, en la casa y demás, todos tenemos necesidades fisiológicas, pero no es que estemos yendo cada media hora, cada hora al baño, ¿no? Normalmente lo hacemos 1, 2 veces por jornada laboral. Eso sería ocasional. Y así con otras actividades. Y esporádicas es que pasa una vez, de vez en cuando, esa actividad o esa exposición a esos peligros. Ejemplo, la fiesta de fin de año. Estoy poniendo un ejemplo ahí, dentro de una empresa. ¿Listo? Yo ahorita cuando les definí peligros, que era fuente, situación y acto, les dije que el acto son acciones voluntarias o involuntarias que toman las personas. Cuando hablamos de actos subestándar, ya explicamos la condición, es que es algo que ya está premeditado o todos los actos dentro de una empresa, todas las acciones que ejecutemos dentro de una empresa y ojalá en nuestras actividades diarias, hogar y ocio, tengan unos parámetros establecidos. Y esos parámetros es porque ya no lo dijeron porque así debemos hacer las cosas. Cuando se sale de esos parámetros, que sería un estándar, se sale de esos parámetros, ya les podemos decir que es subestándar, o sea, está fuera de lo normal. Y cuando está fuera de lo normal, esos actos normalmente conllevan a ocasionar un
accidente o enfermedad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y cuando hablamos de condiciones, es ya no en acto, mira, recordemos peligro, que era fuente, situación y acto. Entonces ya no es acto, sino que era fuente y situación. Entonces, todo lo que tenga que ver con el entorno donde nos encontremos, la misma situación o lo que nos rodea, se requiere que esté bajo las condiciones seguras. Si todo está parametrizado, como les decía, y si se sale de lo normal, se considera subestándar. Por lo tanto, estamos susceptibles de que se ocurra o ocasione un accidente o enfermedad. ¿Listo? Y para definir, entonces tenemos ya los que me dicen, ay, vamos a prevenir dolor, pero todavía no hemos hablado de cuáles son las definiciones del dolor. Entonces, enfermedad. Pues legalmente está la definición de enfermedad laboral. Entonces, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral y del medio ambiente en que el trabajador se ve obligado. ¿Me escuchan? Yo me quedé congelado en la pantalla. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Listo. ¿Y por qué? Porque para que se nos presente una enfermedad, nosotros no la detectamos de manera inmediata. Debemos estar expuestos y a través del tiempo, posteriormente, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años después, vamos a presentar signos y síntomas. Pero los que van a decir a través de esos signos y síntomas si tenemos una enfermedad son los médicos. Entonces, por eso debemos tener en cuenta eso. Entonces, es la contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes. Entonces, por allá el médico va a determinar si está asociado al trabajo o es una enfermedad que no está asociada al trabajo, que son las enfermedades comunes. Adicionalmente, en Colombia tenemos una actualización de la tabla de enfermedades laborales. Normalmente son 42 enfermedades ya catalogadas como laborales, pues también no quiere decir que, ay, tengo pérdida auditiva, ya es una enfermedad laboral, no, porque si mi trabajo no tiene nada que ver con ruido, pues no me la van a asociar al trabajo. Y asimismo, si hay otra enfermedad que no esté catalogada entre esas enfermedades, pero sí se demuestra que sea bajo factores o peligros del trabajo, se puede catalogar como enfermedad laboral. Y para terminar el día de hoy, igual ustedes pueden seguir viendo el material, cuando hablamos de accidente de trabajo, es todo suceso repentino que se sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. ¿Qué es esto? Suceso repentino. A diferencia de la enfermedad que requiere de tiempo, acá es inmediato. No necesito trabajar mucho tiempo. Puede ser desde el minuto 1 que esté laborando en la empresa. Si me ocurre un evento repentino que haya sido causado por el trabajo o con ocasión del trabajo, se considera accidente de trabajo. Cuando hablamos por causa, en el desarrollo de las actividades para las cuales me contrataron. Y cuando hablo con ocasión del trabajo, es que estoy desarrollando mis actividades, pero los peligros no son propios de la actividad, sino de peligros aledaños, por llamarlo así. O estoy en esas actividades ocasionales, estoy por el pasillo yendo a la oficina de un jefe, de un cliente y demás, y en ese momento me resbalé, me caí, me tuve un esguince de primer grado en el pie. Pero usted no lo contratamos para eso, pero era ocasional para el desarrollo de la actividad. O hubo un vendaval, levantaron los techos y en esa levantada de techos el material llegó y nos golpeó en la cabeza. ¿Sí? Eso es algo repentino, inmediato, que no necesariamente tiene que estar relacionado con las actividades propias de mi trabajo. Pero desde que esté en el trabajo, normalmente horario laboral dentro de las instalaciones sería con ocasión. Y que produzca que cuando hablamos de accidente, sí o sí debe haber un dolor. Lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte. ¿Listo? Pero aquí no lo mencionan. Pero para que lo tengan en cuenta, también hay un término que se llama incidente. ¿Qué es un incidente? Es el mismo accidente, pero no generó dolor.
tuvo el potencial de causar daño, pero no generó dolor. Ejemplo, estaba lloviendo, llegó la empresa, pero uy, de donde me bajo del transporte o mi carro para llegar a la oficina son 20 metros y para no mojarme muchos tomamos la decisión de correr. Y fuimos a correr y me resbalé y me caí. Pero aparte de reírme y que los que me vieron se rieran, me levanté, me sacudí y me fui a seguir trabajando. Eso se llama un incidente. Accidente es el mismo evento. Corrí, me caí, pero me dolió, me esguincé, me luxé, me fracturé la mano o me causó dolor. No necesito tener consecuencias graves para ello. ¿Listo? Y ya con lo mencionado hasta acá, y con pues, también teniendo el material de formación, les recomiendo que tengan el material de formación abierto para cuando desarrollen el cuestionario, para los que no lo hayan hecho, y pueden resolver la primera evidencia de esta competencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y a los que están acá, Alex, Carol, Natalie y Saray. O claro el día de hoy. Todo está claro. ¿Listo? Acá. Entonces, el cuestionario que es el que vemos, me sacó acá de esta luna. Un segundito. No sé si ya todos presentaron el cuestionario, si no, tenemos de aquí al próximo martes, antes de la sesión, que va a ser 6:30 de la noche, para que por favor lo presenten. Y entonces, si ya todo está claro y demás, podríamos dejar la grabación hasta acá y nos vemos entre 8 días. ¿Listo? ¿Todo ok? Ok. Listo. Entonces, en este momento voy a tener la grabación. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias.